¿Has notado un incremento en la intensidad de los huracanes? Hoy vamos a hablar acerca del cambio climático. Mi nombre es Hugo Barrera, soy profesor de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. El cambio climático se define como una variación de las condiciones estándares de la atmósfera. Podemos entender como clima, finalmente estamos hablando de cambio climático. El clima, las variables interesantes ahí son la temperatura y la precipitación. Entonces ya existen condiciones estándares de la atmósfera. Pero si estas condiciones estándares de alguna manera se modifican, ya sea en su intensidad o en su frecuencia, entonces lo denominamos un cambio climático. Este cambio climático por sí mismo ha ocurrido a través de las diferentes eras geológicas, es decir, incluso hasta previo a la existencia del hombre existían esas variaciones climáticas. Sin embargo, lo que hemos encontrado nosotros es que precisamente en periodos de tiempo muy corto, estas variaciones se han visto incrementadas. Como comentaba hace un momento, no es necesariamente la frecuencia la que haya incrementado, sino más bien los eventos extremos. De pronto, en algunas zonas nosotros vamos a encontrar zonas con altas temperaturas, mientras que en otros vamos a encontrar zonas heladas. Por ejemplo, las estaciones del año ya no están tan bien definidas como lo hacían anteriormente. Todo esto está, digamos, reflejado en términos de las emisiones de los famosos gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero finalmente son CO2, metano, óxido nitroso e incluso el mismo vapor de agua por sí mismo está considerado como un gas de efecto invernadero. No deben de ser confundidos con los gases contaminantes o gases criterio. Algunos de ellos están contribuyendo finalmente con el calentamiento global. Podemos de alguna manera hacer una relación entre contaminantes criterio y precisamente los gases de efecto invernadero. Provienen finalmente de las emisiones como tal de los escapes, de las industrias, de las chimeneas. La combustión por sí misma, la quema de combustibles fósiles, precisamente genera estas emisiones. Al aumentar nosotros la quema de combustibles en las diferentes ciudades, obviamente lo que va a ocurrir es un efecto invernadero, que tampoco tiene que ser confundido con el calentamiento global. Un calentamiento global es precisamente un incremento en la temperatura, sin embargo, un cambio climático puede ser tanto un enfriamiento como un calentamiento. Al sistema como tal, a la Tierra, afecta precisamente en la migración de especies, en aquellas especies que no pueden ser, digamos, resistentes a cambios de temperatura pequeños, obviamente se ven reflejados y eso los lleva en algunos casos, en el peor de los casos, a su extinción. A los seres humanos ya en términos generales nos está afectando con los efectos que nosotros hemos percibido, por ejemplo, en las zonas costeras, ¿no? En el incremento en la intensidad de los huracanes, en algunas zonas, por ejemplo, que antes estaban dedicadas a la agricultura, pues obviamente ya estos patrones de precipitación hayan cambiado. Entonces, y bueno, al haber efectos directamente en la agricultura, en la cosecha, pues obviamente a nosotros nos están afectando precisamente porque ya no hay una distribución, digamos, adecuada a los precios de los productos se incrementan. Muchas de las acciones que nosotros podemos llevar a cabo desde casa, pues es obviamente el evitar precisamente estar consumiendo energía eléctrica innecesaria. ¿Y esto cómo está relacionado? Pues para la producción de la luz se están quemando combustibles fósiles. Si nosotros de pronto tenemos algún aparato eléctrico que consuma mucha electricidad, pues obviamente en medida de lo posible reemplazarlos por tecnologías más nuevas y más amigables con el ambiente. Otro de las acciones evidentes y del día a día que nosotros podemos llevar a cabo es ocupar transporte público en medida de lo posible. Un automóvil particular pues normalmente viaja una sola persona, sin embargo, cuando nosotros ocupamos el transporte público, las emisiones per cápita disminuyen. Todas aquellas personas interesadas, digamos, en estos temas, pues que se unan a las instituciones académicas en donde se está desarrollando precisamente investigación. Somos muy pocas las personas que estamos ahorita trabajando en cuestiones de cambio climático, de contaminación atmosférica y sí necesitamos, digamos, el recurso humano para poder promover y difundir todas estas políticas y encontrar algunas nuevas tecnologías que puedan reemplazar aquellas existentes en este momento y que sean más eficientes.